Va a empezar a grabar ahora, me estaba olvidando ese pequeñísimo detalle. Vamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se han sumado a este ciclo de charlas sobre precarización laboral. Cuando arrancamos con esta... Está silenciado. Ahí está, era el otro botón. Cuando empezamos con esta, a pensar en esta propuesta, pensamos en esta temática, que es la temática unánime, es la temática unánime cuando uno habla con los colegas sobre las problemáticas que aquejan a nuestra profesión. Entonces dijimos, bueno, identificamos que hay una gravísima desinformación, hay un altísimo nivel de desinformación con respecto a esta temática. Entonces dijimos, bueno, será entonces que tenemos que ponernos a trabajar en esta cuestión, tenemos que brindar información, tenemos que brindar herramientas institucionales y legales a los colegiados para que sepan cómo pueden defenderse y poder incluso impulsar líneas de acción en conjunto entre el cuerpo de colegiados y la comisión directiva. Así que es por eso que estamos acá. No solamente se va a hablar de precarización laboral, después tocaremos otros temas. Justamente cuando, como les decía recién, cuando empezamos a pensar en esto, después empezaron a surgir un montón de otros temas que también creemos pertinente, que es que deberíamos desarrollarlos, que deberíamos dejar grabadas estas charlas, como van a quedar grabadas. ¿Por qué? Porque a veces se han organizado charlas de este tipo y después no quedan guardadas, entonces es lamentable eso porque después la gente que no pudo estar por alguna causa determinada o incluso pensando en los futuros colegiados, cuando quieran interiorizarse en el tema, esta charla si queda grabada, no hay que volver a repetir un montón de cosas que uno ya trató en estos encuentros. Aparte, eh, Aparte, vamos a charlar también de intrusismo profesional, ejercicio ilegal de la profesión. Tenemos muchísimos temas para tocar. Así que bueno, vamos a arrancar con este tema. Yo lo que estuvimos charlando en estos días, de qué íbamos a decir en esta primera charla. Básicamente en esta primera charla vamos a dar un marco general sobre la precarización, sobre la problemática de la precarización laboral. Después iremos profundizando en otros temas, iremos desmenuzando esta gran temática, porque realmente es una temática muy abarcativa. En este primer encuentro, yo quisiera, como a modo de lanzamiento de este ciclo, quisiera transmitirles cuál es el espíritu de esta comisión y de esta gestión. Y ese espíritu está plasmado en unos párrafos que estaban escritos, les comento, en la plataforma de campaña del año pasado, que había elecciones en el colegio. Como solamente se oficializó una sola lista, que era la lista nuestra, la lista Dignificar, por lo tanto después no hubo elecciones y no hubo campaña. Entonces eso no se pudo exponer. Entonces me parece un momento propicio, porque justamente nuestra plataforma de campaña estaba relacionado con toda esta temática. Entonces me gustaría transmitírsela. Así que se las voy a leer para que ustedes sepan cuál es nuestro espíritu, el espíritu de esta gestión actual, de esta comisión actual del Colegio de Kinesiólogos. La parte conceptual de la plataforma decía lo siguiente: somos un grupo de kinesiólogos y kinesiólogas que soñamos con una kinesiología digna. Para nosotros, nuestra profesión es, además de nuestra pasión, nuestro sustento, nuestro trabajo, la herramienta que nos permite realizarnos como individuos en todos sus aspectos, la que nos permite seguir formándonos profesionalmente, cubrir con nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia, la que hace posible la adquisición de un hogar y un medio de movilidad y todos los sueños y proyectos profesionales y personales que cada uno y cada una pueda tener.
estamos en conocimiento de las distintas problemáticas que nos aquejan y que dificultan nuestra vida cotidiana, así como también dificultan la realización de nuestros objetivos personales. Estamos convencidos de que los objetivos individuales solo pueden alcanzarse mediante proyectos colectivos donde todos y todas entendamos que cada colega tiene un rol, una función y una cuota de responsabilidad. La jerarquización y el reconocimiento de nuestra profesión, tanto en la sociedad como en la comunidad médico-científica, se logra mejorando la práctica cotidiana del kinesiólogo y, a su vez, la práctica cotidiana se mejora garantizando condiciones dignas de trabajo y una constante formación profesional. Es por eso que consideramos de extrema necesidad trabajar fuertemente en estos aspectos. El trabajo organizado y articulado entre el cuerpo de colegiados en su totalidad y la comisión directiva de la institución se torna fundamental a la hora de impulsar las líneas de acción que nos permitan generar las transformaciones que tanto necesitamos. Estamos dispuestos a trabajar fuertemente desde este lugar que es el ámbito institucional, con compromiso y dedicación por la dignificación de nuestro trabajo y de todo el esfuerzo que venimos realizando desde el comienzo de nuestra formación universitaria y el esfuerzo que hacemos cada día y cada minuto para ser cada vez mejores como profesionales y también como ciudadanos y ciudadanas. Esa era la introducción, la parte más conceptual de la plataforma de campaña, de la presentación de esta lista, y sigue siendo, por supuesto, y es lo que estamos haciendo justamente en este momento, enfocarnos en mejorar las condiciones económicas y laborales de los colegiados. Por último, quiero transmitirles, leerles una frase que a mí me gusta mucho de un prócer, de una persona que fue muy relevante en nuestra historia y que a mí me parece pertinente para esta reunión, la frase de Mariano Moreno. Mariano Moreno dijo: si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, lo que vale, lo que debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. ¿Sí? A mí me gusta de esta frase mucho esa parte donde dice: si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, lo que vale, lo que debe, ¿sí? Toda esa parte, y para eso estamos hoy, justamente, para divulgar derechos, para que los conozcan, para que sepan qué se puede hacer en las situaciones que uno pueda llegar a considerar injustas, obviamente dentro del marco de lo legal, y de lo ético y profesional también, por supuesto. Bien, le voy a dar la palabra al asesor legal de la institución, el abogado David Cherubini. Lo que quiero decirles es que esta primera parte de la reunión, les pedimos, por favor, que no haya interrupciones. Después vamos a abrir la charla para que puedan hacer preguntas, consultas, aportes, sugerencias, lo que quieran transmitir, ¿sí? En esta primera parte la idea es que quede como un poquito como más prolijito, más limpiecita, para que justamente en un futuro esta grabación, por lo menos la primera parte, esté bien ordenada y se entienda y que quede todo bien claro, ¿sí? Así que bueno, los dejo con David para hacer la exposición sobre precarización laboral, esta charla marco. Les comento que estamos en el mismo lugar físico con David, por lo tanto el audio saldrá por mí, en mi ventana, digamos, que tiene la pantalla, pero a él lo van a ver en su propia pantalla, que seguramente les figura ahí. Así que bueno, adelante David, si querés empezar. Bueno, hola a todos, buenas noches. Sería bueno antes de seguir si nos digan si se escucha bien o no, por favor.
A ver si tenemos que resolver algún problema de sonido. Dicen que sí. Bueno, esta charla que es titulada Precarización Laboral, no solamente formó parte, como dice Esteban, de los lineamientos de la nueva conducción, sino que es inclusive un tema compartido con la comisión o consejo directivo anterior presidido por la licenciada Liliana Marín. Desde el inicio, a veces las dificultades prácticas y cotidianas nos alejan a veces de presentar, de charlar, de analizar estas cuestiones más de fondo, que compartiendo totalmente lo que dice Esteban, son las que van a elevar la calidad de vida de los colegiados. Se ha usado esta expresión precarización laboral porque ya ha tenido como carta de ciudadanía, como decimos los abogados, en el ámbito de la discusión, no solo en el ámbito kinésico, sino ya por la noción esta de precarización laboral que viene desde la época de los 90, con una serie de contratos que se desarrollaron en la República Argentina en materia laboral, que cierta doctrina, y por razones obvias, los denominó contratos basura. La expresión precarización proviene del término precario, y podemos claramente ver que esa palabra precario como adjetivo puede significar tanto inestable como insuficiente, y justamente esa palabra nos va acercando al tema, porque hay precarización laboral tanto cuando se produce una inestabilidad porque no hay perspectiva temporal en el trabajo, como cuando la remuneración es insuficiente, y a veces la precarización se da por una combinación de las dos situaciones. Falta de perspectiva en el tiempo con mala remuneración. En cuanto al aspecto laboral, la palabra laboral que hace referencia al trabajo, en nuestro caso usamos acá la palabra trabajo en el sentido amplio de cualquier actividad humana que tienda a producir bienes y servicios, y en cualquiera de los ámbitos donde se produce la actividad de los kinesiólogos. Básicamente, y desdoblando esta noción de lo laboral, el universo laboral de los kinesiólogos sustancialmente pasa independiente en el ejercicio profesional y un tercer sector de trabajo dependiente en el sector privado. Nosotros entendemos que hay situaciones de precarización laboral en las tres áreas, pero nos vamos a detener especialmente hoy en la que estimamos que la situación es más grave por la enorme desinformación que hay, que es en el ámbito de la actividad privada en relación de dependencia. ¿Por qué en el ámbito de la relación de dependencia en el sector público, la gente que trabaja en el sector público tiene más o menos algunas ideas y nociones de sus derechos, que existen estatutos, que existen convenios paritarios, existe un gremio que más o menos cumple la función sin perjuicio de que el colegio tiene toda la disposición de asesorar y de apoyar específicamente a los kinesiólogos en la defensa de sus derechos frente al Estado cuando el Estado es el empleador. Y en el ámbito privado está el gran tema que será de discusión y análisis a futuro de convenios con obras sociales y con empresas de medicina prepaga y ver cómo se pueden mejorar, ¿no? Bueno, concentrándonos ahora entonces en lo que en este análisis hemos hecho con el tema de la presentación del contexto en el que vamos a hablar. Si me esperan un segundito, le voy pidiendo a Esteban que vaya poniendo, hemos hecho como una suerte de PowerPoint para poderlo ir siguiendo, para que la charla se mantenga en un cierto nivel de continuidad.
todos tienen que saber que esta charla se va a documentar por una filmación, pero a su vez está soportada por un documento institucional donde hay todo lo que se habla acá resumidamente, está largamente desarrollado en ese documento institucional, que lo hemos redactado con la intención de que el profesional que quiera informarse de sus derechos pueda sustancialmente tener en ese único documento la referencia de toda la normativa que apoya sus derechos, o que se sustentan sus derechos sin necesidad de tener que ir a buscarlo en otro documento, y más cuando el tema legal no es de la especialización propia de los colegiados. Y a su vez se va a presentar ahora un documento de PowerPoint para ver si lo podemos ir siguiendo. A ver, no sé, ¿se ve ahí el documento o todavía no? Sí, se ve. Ahí está. Bueno, como les venía diciendo entonces, después de esta primera placa, son tres grandes ámbitos en los cuales vamos a analizar la precariedad y qué soluciones podemos encontrar para los colegiados, pero nos vamos a abocar básicamente al caso del trabajo en relación de dependencia en el sector privado, porque, insisto, entendemos que es un ámbito en el cual se carece bastante de información por parte de los colegas. ¿Me pasaría? Antes de seguir, esto es como una aclaración que tiene un objetivo, lo que vamos a ver punto, cómo funcionan las normas jurídicas, porque hay gente que nosotros interpretamos que no comprende cabalmente cómo funciona la norma. Voy a tratar de ser lo más breve posible con esto para no aburrirlos con análisis teórico y filosófico de la estructura y del funcionamiento de las normas jurídicas. Pero básicamente, la norma jurídica tiene dos partes, una que se llama hipótesis fáctica y otra parte que se llama consecuencia jurídica, y tal como está redactada la norma es inerte. La norma está, pero no se autoaplica. Requiere una persona que la haga funcionar. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos como hipótesis una relación jurídica, ¿no es cierto?, en la cual hay un acreedor y hay un deudor, la consecuencia jurídica de que existe este tipo de relación es que, ¿cómo podría decirles? Es que la hipótesis fáctica, que existe una relación acreedor-deudor, trae como consecuencia derechos y deberes de las partes. El deudor tiene el deber de pagar, el acreedor el derecho a cobrar. Ahora, cuando llega el momento del vencimiento de la obligación, si el deudor no paga y el acreedor no exige su derecho, no pasa nada. La norma no se autoaplica. Por lo tanto, y en esto queremos insistir porque hay gente que se queja, con todo respeto, y lo entendemos profundamente, por las dificultades que se tienen para superar esta situación de precarización laboral. Nosotros desde el colegio entendemos que vamos a dar toda la información de que tengamos disposición, pero todos tienen que tener conciencia que esa información también es inerte si las personas no usan los derechos de los cuales nosotros humildemente pensamos informarlos para que los tengan presentes. No sé si se queda clara la idea. Acá no basta con informarse, después hay que poner en acción las normas que nos dan derechos. Nadie puede poner esas normas en acción por nosotros. Seguimos con la próxima placa. El trabajo en el sector privado genera una situación donde hay que discriminar, hay que entender cuándo en el sector privado hay real trabajo independiente y cuándo hay trabajo en relación de dependencia. Vamos a ver más adelante a lo largo de esta charla que mucha gente en realidad está desarrollando trabajo en relación de dependencia
pero por una serie de razones entiende, cree o supone que su trabajo es independiente cuando no lo es. Y esta no es una disquisición, no es una discusión abstracta, sino que tiene estas diferencias o estas situaciones concretas que diferencian una situación de otra. Cuando una persona, en este caso un profesional, está desarrollando un trabajo independiente, su actividad, cuando se vincula en ese trabajo independiente, está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, bajo la figura del contrato de locación de servicio, y si el profesional trabaja en el ámbito privado en relación de dependencia, está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Y no es solo una cuestión de ley. En esta placa pueden ver claramente cuáles son las diferencias de beneficios entre trabajar en forma independiente y entre trabajar en relación de dependencia. Sustancialmente están ahí a la vista, pero vamos a tratar de hacer un breve resumen. Esto está mucho más desarrollado aún en el documento institucional que apoya, pues, soporte de esta charla. Una regla básica que rige el trabajo en relación de dependencia es el principio de continuidad laboral, por el cual la ley tiende a estimular que el contrato de trabajo y la relación laboral que se producen se mantenga en forma ininterrumpida en el sector privado dependiente hasta que se produzca una de estas tres situaciones: la renuncia del trabajador, el fallecimiento de éste o el acceso del mismo a la jubilación. Y entonces ahí ya tenemos una primera respuesta. La ley de contratos de trabajo tiene la pretensión de dar estabilidad temporal a las relaciones laborales y por lo tanto evitar la precarización en tanto y en cuanto inestabilidad en los vínculos. Tal es así que la ley establece una serie de indemnizaciones para el caso de despido, porque esa estabilidad, como dice ahí la placa, es una estabilidad laboral impropia, para diferenciarla de la estabilidad laboral que tienen los empleados públicos, que se llama estabilidad laboral propia, que no es el caso ahora de entrar en análisis de ese tema, pero básicamente lo que acá nos interesa, vos sí sos empleado y sos despedido sin una justa causa de despido, como la ley pretende que haya continuidad de la relación laboral hasta tu jubilación, establece que ese despido va a ser válido, pero el empleador va a tener que pagarte indemnizaciones que habrá que establecer en cada caso. Ninguna de estas dos situaciones se da obviamente en el ámbito del trabajo independiente si lo consideramos regulado por el contrato de servicio y por el Código Civil argentino. Como todos saben, y acá va a empezar a verse el trasfondo del por qué esta resistencia a que en el sector privado se reconozca el trabajo en relación de dependencia de los profesionales en general, de los kinesiólogos en particular, tenemos el tema de que cuando vos sos empleado en relación de dependencia hay una estructura de aportes jubilatorios en los cuales se tiene que juntar el 27% mensual de tu ingreso, lo lleva el sistema como aporte jubilatorio, pero a vos de tu salario solo te descuentan el 11% en carácter de aportes y el 16% restante para llegar a ese 27% se integra con una contribución que tiene que hacer el empleador. Esta situación evidentemente tampoco se da en el ámbito del trabajo independiente, donde vos tenés que pagar de tu propio bolsillo los aportes previsionales. Cosa similar pasa con la obra social, que tiene que contribuir con una contribución, valga la redundancia, patronal del 6% del monto de las remuneraciones del empleador para sostener tu obra social. Vos, si sos monotributista, lo pagás cuando trabajás de manera independiente, como componente de la obra social. Bueno, después otros derechos obvios, vos tenés derecho a tener una ART en el ámbito de la relación de trabajo dependiente, no lo tenés en el derecho, en tu actividad profesional independiente, vos deberías autoasegurarte, ¿no es cierto?, para prevenir accidentes o enfermedades. Está el sueldo anual complementario, el derecho a las vacaciones pagas, inclusive el derecho a vacaciones pagas por enfermedad inculpable, hasta el derecho que tenés a derecho a licencias especiales pagas por razones especiales, valga la redundancia, que tenés en el ámbito de la relación laboral, que no lo tenés en el ámbito de la actividad independiente. Vos te casás y te casás en la actividad independiente. Si vos te casás en el ámbito de una relación de dependencia, tenés derecho a una licencia paga por matrimonio que está en 10 días, que puede ser mejorada por los convenios colectivos de trabajo.
igual si se te padece algún enfermo, tenés que cuidar, si te padece algún familiar enfermo, o si tenés que cuidar a un familiar enfermo, tenés una serie de licencias que vos en la actividad independiente, todo es a tu propio cuenta y riesgo. Si vos te enfermás, estás solo. Si vos tenés que dejar de trabajar por una situación de estas, de asistencia y de vinculación familiar, estás solo. En un día de trabajo perdido, lo sabemos todos, ¿no? Ese es el marco en el cual se explica por qué las empresas, en principio, tratan de contratarnos como supuestos trabajadores independientes, haciéndonos facturar, y en el marco de un monotributo, para evitar el costo que para ellos significa el trabajo de relación de dependencia, sin contar que, además, en el ámbito del sector privado dependiente, tenés derechos que surgen a remuneraciones mínimas, que muchas veces surgen o bien de la propia ley de contrato de trabajo o bien de convenciones colectivas de trabajo que se negocian en el sector, con las cuales vos tenés derecho a un piso mínimo de remuneraciones que todos sabemos que en el ámbito o cuando se aparenta un trabajo independiente para encubrir un trabajo dependiente, esos beneficios no los tenemos. Antes de ir siguiendo, próxima placa, por favor, todo esto que venimos hablando, los colegas, muchos profesionales, no terminan de asumir estos derechos que tienen para actuar en el ámbito privado en relación de dependencia, y no obstante que existen normas que nos asisten, e incluso jurisprudencia. Por eso en la placa que sigue van a ver, a modo de ejemplo, un fallo de los muchísimos fallos judiciales en los cuales se reconoce que, en el caso nuestro, profesionales kinesiólogos, cuando están trabajando en el ámbito del sector privado, no trabajan en forma independiente, sino que son empleados en relación de dependencia. Y ahí tienen un fallo de los muchos que hay para que vean, ¿no es cierto?, para que palpen que la justicia, eventualmente, en caso de decidir hacer reclamos, sí protege los derechos laborales de los trabajadores. Lo que pasa es que necesita ese sistema que el trabajador ponga en movimiento la norma, como habíamos diciendo antes, como habíamos diciendo recién. Nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Pasamos... Dame un segundito, David. Solamente quiero ver si puedo compartir diferente la pantalla. A ver. Vamos a ver. Ahí. Seguimos en ese fallo, que les doy de ejemplo, como en muchos otros fallos más, se pone el punto, a ver, cómo encontramos el punto de toque que nos diga que estamos frente a una relación laboral dependiente o si estamos trabajando de manera independiente. Desde la perspectiva de la ley de contrato de trabajo, hay dos artículos centrales que los colegas tienen que tener conocimiento de los mismos, aunque sea conceptual, para así derribar mucha mala información que hay en el medio, por la cual creemos que trabajamos de manera independiente solo por facturar, o que bien no podemos hacer reclamos, lo que no es cierto. El primer artículo es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me ha permitido transcribírselos y ya lo vamos a ir charlando. Este artículo tiene como título claro, escuchemos, presunción de la existencia de contrato de trabajo. Y nos dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Y sigue, esa presunción, atentos, operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Bueno. Vamos a hacer alguna serie de aclaraciones con respecto a esta norma, porque acá está el tema central de cuándo soy empleado y cuándo no. Primero, si yo trabajo, el solo hecho de trabajar hace suponer
que soy empleado en relación de dependencia. No tengo que probar más nada. Eso es lo que nos dice el primer párrafo del artículo que estamos charlando. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo es justamente esto que venimos diciendo. Yo voy y trabajo de lunes a viernes, por dar un ejemplo, en una determinada institución, cumpliendo horarios y atiendo como kinesiólogo a pacientes que me establece la institución donde estoy trabajando, hay un hecho objetivo de prestación de servicios. La ley, por lo tanto, presume que hay un contrato de trabajo y, por lo tanto, es el empleador, el cocontratante del kinesiólogo el que tiene que probar que esa relación no es laboral, porque ya está supuesto que es laboral. ¿Se entiende? Entonces no tengo que probar, ustedes no tienen que probar nada más que el hecho de la prestación de servicios para tener la presunción de que están siendo empleados en relación de dependencia a favor de ustedes. Fíjense esta última parte de la norma, el segundo párrafo, dice: esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato. Justamente cuando se utilice el contrato de locación de servicios o contrato llamado ahora de servicios del Código Civil para caracterizar el contrato como figura no laboral, eso no alcanza para destruir la presunción. Igual tenés la presunción de que sos trabajador en relación de dependencia y con el beneficio de la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, cuando nos dicen, mira, vos no sos empleado en relación de dependencia porque hicimos un contrato civil, de contrato de servicios, y me facturás, no significa nada. Toda la jurisprudencia dice que esas circunstancias no alcanzan de ninguna manera para destruir la presunción de laboralidad de la prestación de servicios y, por lo tanto, el derecho del colega a los beneficios de la ley de contrato de trabajo y demás. ¿Se entiende? Esto es una idea muy central que hay que tenerla presente para destruir ese mito que hay de que, como yo facturo, no tengo derechos laborales. No es así, no es lo que dice la ley, no es lo que dicen los jueces interpretando la ley. Ahora, fíjense, en esta última parte del artículo, la única manera que si vos tenés una figura no laboral para caracterizar el contrato y que vos fueras considerado que no sos empleado, es que se pueda llegar a entender que vos sos empresario. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es empresa y qué es empresario? La acá que sigue, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que hay empresa cuando hay una organización instrumental de medios personales, materiales o inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Palabras más o palabras menos, es la misma definición económica de empresa. Desde la perspectiva económica o de la economía, la empresa es una organización de los factores de producción para justamente producir bienes y servicios con el logro o la persecución de fines económicos o benéficos. Ahí hay una empresa. Por lo tanto, para que haya empresa y para que quien sea el director de esa empresa, que es el empresario, sea empresario, tiene que haber un poder de organización. Si entonces vos trabajás para otra empresa sin ser vos empresa, por este artículo 5 y por el 23, se presume que vos estás en una relación laboral, aun cuando uses una figura no laboral para enmarcar el contrato, por ejemplo, los benditos contratos de servicios, los benditos pagos y facturaciones como monotributista. ¿Por qué vos no serías empresario? Porque para ser empresario vos tenés que tener la capacidad de dirección del sistema de producción. Vos tenés que tener la capacidad y el poder real de organizar los medios instrumentales para trabajar. Y yo les doy un ejemplo. Si alguno trabajara en alguna institución, por ejemplo, donde se hace rehabilitación o para ART o para obras sociales, y vos fueras empresario, vos podrías venir y decirle al cocontratante tuyo, mirá, lo voy a atender a Pérez, pero lo voy a atender en domicilio.
Y te van a decir, no, acá vos tenés que venir al establecimiento. O vas a decir, no, yo lo voy a atender el sábado a la mañana. Y te van a decir, no, vos lo tenés que atender dentro de los horarios en los que nosotros, la empresa que te contrata, establece los servicios y los horarios de atención. Esos son ejemplos concretos de por qué un profesional en ese tipo de relaciones no es empresario y por lo tanto no está sujeto a una figura no laboral, aun cuando sea utilizada para encubrir la relación laboral, porque en realidad no es empresario, porque en realidad no tiene la capacidad de decisión de cómo se va a organizar la actividad. ¿Se entiende? Cuando vos no tenés la capacidad real de dirigir la actividad, sos empleado en relación de dependencia. Y vos estás trabajando para una empresa y esa empresa es empleado. Próxima placa. Vamos a tratar de ir cerrando. En el ámbito de la actividad privada, en relación de dependencia, básicamente encontramos 3 grandes convenios colectivos de trabajo que regulan la actividad, podríamos decir, de la salud. Hay un primer convenio colectivo, ahí lo están viendo en la placa, es el convenio colectivo de trabajo 108/75, que se dedica específicamente a regular la actividad laboral en institutos médicos sin internación. Ese es el título del convenio colectivo. Después vamos a ver otros 2 convenios colectivos más. En este caso, les he transcrito de ese convenio colectivo de trabajo el artículo 4 que establece cuál es el personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo trae muchas otras cosas más aparte de esto, pero para poder ver claramente que somos empleados en relación de dependencia, me importa que vean este texto. El artículo que dice: en la presente convención está comprendido el personal técnico, administrativo y obrero que en relación de dependencia trabaja en institutos médicos u odontológicos sin internación, laboratorios de análisis clínico, rayos X o similares, institutos de preservación de la salud, y acá viene lo importante, siempre que sea sin internación, y en general toda organización sin internación cuya finalidad sea la recuperación, conservación o preservación de la salud. Fíjense en la importancia de lograr encuadrarnos como empleados en relación de dependencia cuando trabajamos en estos institutos médicos sin internación. La remuneración vigente actual del convenio colectivo de trabajo es un básico de 95.972 pesos con 90 centavos. Además, ese convenio colectivo de trabajo establece 2 ítems más. Un adicional por licenciatura, que es equivalente al 15% del básico. Ahí había una discusión si los que son kinesiólogos tienen derecho o no a ese adicional. Los que tienen la licenciatura en kinesiología, indudablemente sí lo tienen. Y aparte hay otro componente del sueldo, que es la antigüedad, que tiene un sistema de cálculo, por lo que le hemos puesto acá la remuneración vigente básica con el adicional, sin la indicación de la antigüedad, porque eso es variable de caso a caso. Básicamente, ese es el régimen laboral y de remuneraciones que le corresponde a toda persona que trabaja en un instituto médico sin internación. Y esto es solo remuneración. Estamos hablando de que tenés el derecho a la protección contra el despido arbitrario, ¿no es cierto?, el derecho a los aportes jubilatorios, el derecho al sueldo anual complementario, a las vacaciones, etcétera, 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 que es lo que hemos visto antes. Seguimos con la próxima placa. Segundo convenio colectivo aplicable en el sector. Convenio colectivo de trabajo 122/175, que se denomina de clínicas y sanatorios. Yo le he agregado con internación, porque en el concepto de clínica y sanatorio está implícita la noción de internación. Y en su ámbito de aplicación, en este caso el artículo 3 de este convenio colectivo, dice que es aplicable en todo el territorio nacional al personal técnico, administrativo y obrero en relación de dependencia con clínicas, sanatorios, hospitales privados y establecimientos geriátricos. Todas estas nociones implican la internación, la noción de clínica, la de sanatorio y la de hospital, ni contar el establecimiento geriátrico. La remuneración es idéntica al sistema anterior.
Tercer convenio colectivo aplicable en el sector. Este es un convenio más moderno, es del año 2016, y es el convenio colectivo de trabajo 743 que se aplica en materia de atención, cuidado e internación domiciliaria. Y ya van a ver cómo se refiere a una actividad que tradicionalmente los colegas entienden en la provincia de Mendoza, que es una actividad independiente porque facturan, y no es así, tienen un convenio colectivo laboral de trabajo que los protege. En este convenio colectivo es el artículo 5º el que define cuál es la actividad que queda comprendida en este convenio colectivo de trabajo. Y dice: es aquella modalidad de atención programada de la salud mediante la cual se brinda asistencia al paciente en su domicilio o lugar de residencia. Todos emplean relación de dependencia, aunque en vez de autito. La misma se materializa a través de profesionales individualmente o en equipos multiprofesionales e interdisciplinarios, cuya misión es promover, prevenir, recuperar, cuidar y o rehabilitar al paciente de acuerdo a su diagnóstico y evolución en los aspectos físicos y psíquicos, manteniendo la calidad, el respeto y la dignidad humana, como así también aquellas funciones, trabajos y roles de soporte operativo y administrativo que garanticen y que respalden las prestaciones aquí definidas. Y en los dos apartados que siguen ahora de la norma, te dice cuál es la modalidad de internación domiciliaria y cuál es la modalidad de atención domiciliaria del paciente, y las dos están sujetas al convenio colectivo de trabajo, en este caso, que tiene una menor remuneración, porque es un convenio, estimo yo, colectivo de trabajo nuevo, y ha habido una resistencia de las empresas a aceptar celebraciones de convenio colectivo de trabajo, porque en este ámbito hay una resistencia de las empresas a reconocer el carácter laboral de las relaciones que tienen con los profesionales. En todas lo hay, pero en esta era más importante la resistencia. Más allá de eso, este convenio sí tiene una serie de modalidades como de pagos extra sobre el salario, con el cual se puede mejorar la situación salarial, valga la redundancia también, en función de la cantidad de domicilios que se visitan por día. Que era un tema que lo tiene que tener presente al que esté eventualmente encuadrado en una situación así y le interese preguntar, para no ir tan en detalle sobre cada uno de los convenios colectivos, porque el objetivo de la charla es que la gente sepa que hay 3 convenios colectivos de trabajo que los protegen aparte de la ley de contrato de trabajo. Bueno, ¿alguna conclusión, David, o algún cierre, querés cerrar con algo, exponer alguna idea puntual que condense un poco lo que has estado exponiendo? Nada, solo espero que sea una oportunidad de difusión y que la gente, los colegas, los chicos kinesiólogos vayan tomando conciencia de sus derechos y que empiecen a evaluar, porque toda la gente, con todo respeto, mucha gente se queja, sabemos que hay gente que está en una situación laboral difícil. Nosotros acá institucionalmente la idea era acercarles la información para que sepan que hay derechos, lo que pasa es que los tienen que ejercer. Por lo menos ahora le hemos acercado información a los colegas. Nadie podría bien decir ahora que no sabe qué derechos tiene. Puede ver este video que se ha hecho con esta charla, puede acceder al documento de soporte donde está todo bastante detallado. La cuestión es en algún momento animarse y empezar a arrancar. Si cada uno en la oportunidad, obviamente que de acuerdo a su situación personal, puede hacer el reclamo. Hay gente que tiene que empezar a trabajar en una relación que saben que es injusta, y bueno, nosotros lo entendemos perfectamente desde el colegio profesional, porque uno tiene que llevar la remuneración a la casa, pero cuando uno va viendo la posibilidad de cambiar de trabajo o tener un refuerzo con otro trabajo, como dice siempre Esteban, que no tengamos todos los huevos puestos en la misma canasta, tratar de hacer los reclamos que correspondan, porque si cada uno de nosotros hace los reclamos que correspondan, vamos a terminar presionando el mercado laboral de los kinesiólogos al alza de las remuneraciones. Que en definitiva, de eso es lo que estamos hablando. Gracias.
Gracias, David. Bueno, esta es la tercera, el tercer bloque de esta charla. Primero una intro que la hice yo, ahora David, el cuerpo de la charla. Y esta parte, ahora básicamente lo que vamos a hacer es abrir la charla para que puedan hacer consultas. He visto algunas preguntas en el chat, he visto que también hay gente que ha levantado la mano. Lo que se me pasó cuando arranqué es presentarles a Lucila Viera, ella es la referente de esta comisión, de la Comisión de Asuntos Laborales. Vamos a poner a disposición un mail, que es el mail de comisiones, que es el que va a estar manejando ella, y también ella no tiene problema en exponer también su celular particular para que puedan contactarla. Así que bueno, decirles eso también, presentárselas. Y bueno, ahora en esta parte en la que vamos a abrir un poco la charla para las preguntas y demás, lo que sí les pido es que tratemos de ahorrarnos un poco lo anecdótico, sino básicamente tratemos de apuntar y hacer preguntas concretas, conceptuales, dudas concretas sobre algunas situaciones en particular, pero tratar de ahorrarnos lo anecdótico, incluso con nombres y demás, sino que podemos llegar a responder las preguntas de manera neutral y después, si alguien tiene algo particular, especialmente algo particular que quiera preguntar, después lo podemos charlar junto con David, junto con Lucila, a mí también, por supuesto, estoy comprometido con esto, lo podemos llegar a charlar en un espacio quizás un poquito más privado. Así que bueno, hay preguntas, yo creo que vamos por orden, yo sé que alguien había levantado la mano, pero las preguntas estaban primero, así que arranquemos por ahí. Antes que nada, no sé si querías decir algo, Lucila, si querías presentarte, decirles algo a los colegas y a las colegas. Buenas noches, primero. No, poner la cara, sobre todo para que me conozcan. Bueno, mi nombre es Lucila Viera, como dijo Esteban. Soy la referente de la Comisión de Asuntos Laborales dentro del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Por lo tanto, voy a estar un poco a cargo de todo este ciclo de charlas que vamos a ir preparando. Cualquier inquietud que tengan, como dijo Esteban, pueden comunicarse al mail o a mi teléfono, que ahora si quieren se los dejo por el chat. Y si te parece, David, te leo las preguntas que han ido surgiendo para que, bueno, se vayan respondiendo concretamente y puntualmente, ¿te parece? Bueno. Sí, dice David que sí, que vamos. Dale. Licenciado Loyola había preguntado, ¿cuál es el término de trabajo para otro colega? ¿Se debería reconocer un básico de pago por hora, por ejemplo? No entiendo la pregunta. Volvamos a ver. De última, si quiere, Janet, si quiere abrir el micrófono, a mí, sinceramente, me gusta mucho más, porque leyendo a veces no se entiende. Aparte para que nos animemos y ya que estamos separados y que no estamos en presencia, que para mí es lo mejor, las reuniones presenciales, por lo menos escuchémonos las voces y mirémonos las caras. Te invito, Janet, creo que es, a que hagas la pregunta con el micrófono abierto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Janet. Mi consulta es la siguiente. Llegué un poquito tarde a la charla, pero más o menos pude interpretar lo que estaba hablando David. Y algo que siempre, me pregunto es si hay un término específico cuando somos, digamos, contratados por otro colega. Seríamos empleados de ese colega, no sé si hay un término específico legal, digamos. No, la ley no distingue si el empleador es un colega o no, o si es una empresa con una denominación comercial, ¿me entienden? Claro. Así que, en principio, la situación, si están dadas todas las otras condiciones, sería idéntica en un caso que en otro. Claro, y perfecto. Y la otra consulta es si hay un estipulado, digamos, de mínimo por hora
de pago, o eso es independiente al arreglo que haga el empleador con su empleado, supongo. Disculpame, Como es pero una me estaban condición, hablando me estaban hablando por un audio y no te pude escuchar bien. ¿Me repetirías? Sí, si hay un básico, por ejemplo, de trabajo en gabinete, si hay un básico por hora que se deba respetar o que hay un lineamiento que se deba respetar, ¿Sí? digamos, por el colegio, ya establecido por hora. El colegio te está acercando la información porque nosotros entendemos, porque Esteban, el consejo directivo, entiende que el colegio tiene que velar porque se mejoren las condiciones de ejercicio profesional, pero Sí. el colegio no establece las reglas, solo te las comunica y te brinda todos los elementos para que vos te puedas defender. ¿Se entiende? Bien, Los convenios colectivos de trabajo establecen básicos según las distintas actividades que son básicos establecidos para jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero después se puede porcentualizar la remuneración cuando vos trabajás menos, ¿no es cierto?, de las 2/3 partes de la carga horaria. Si vos trabajás 48 horas diarias o 48 horas semanales, o hasta unas 2/3 partes de ese horario, que serían 32 horas semanales, te corresponde la remuneración completa. De ahí para abajo hay que establecer en función de unos modelos de cálculo cuánto sería el valor de tu hora. Ah, perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Era esa la pregunta. Janet, perdón, después seguimos con el orden que veníamos, pero me gustaría hacer una pequeña intervención. Porque a mí, Sí. a mí me parece muy importante que en esta charla quede claro, nosotros desde la institución, desde el colegio, justamente lo que podemos hacer es esto, ¿sí? Es organización colectiva, brindarles información, darles herramientas, trabajar en conjunto, hacer de intermediario para entablar alguna relación, por ejemplo, con la Subsecretaría de Trabajo, legisladores, ¿sí? ¿Se entiende? Podemos llegar a canalizar algún reclamo de manera colectiva, todo ese tipo de cosas, pero a mí me gustaría que quede claro en esta reunión, de acá y de acá para adelante, porque hay colegas que todavía piensan que nosotros podemos ir y sancionar a algún instituto porque no está pagando sobre el valor ético que nosotros establecemos como valor sugerido. Que se entienda que lo que hay desde lo legal es esto que les expuso David. Esa es la ley, ¿sí? La ley es esa. Nosotros no tenemos esa fuerza como para ir a hacer cumplirla, ¿se entiende? El colegio no puede hacer eso, así como tampoco puede ir a meterse a un instituto y fiscalizar con una orden de allanamiento y meternos a ver qué es lo que se está haciendo, si los que están adentro están realizando prácticas que son propias de un kinesiólogo y en realidad no es un kinesiólogo. No lo podemos hacer, ¿sí? Nosotros no tenemos esa potestad. Me gustaría que quede claro, ¿se entiende? Y en esta parte de lo que hemos estado hablando hoy, en el tema de hoy, de la charla de hoy, es, en todo caso, la Subsecretaría de Trabajo, ¿sí? Y, en caso de haber un litigio, obviamente un juzgado, ¿sí? Quien va a resolver la cuestión. Pero nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo, que así todo yo considero que es mucho y que es importante, porque es el punto de partida. Si no sabemos dónde estamos parados, qué podemos, qué no podemos, y qué herramientas tenemos, no tenemos ni para empezar. Entonces, bueno, esa intervención que me parecía pertinente porque me gustaría realmente que eso quede claro y que lo transmitamos cuando escuchemos que algún colega que tal vez no pudo estar, se lo comentemos y empecemos a manejar un poco la misma información entre todos, ¿sí? Hay mucha confusión. Sí. Vivimos en la era de la información y paradójicamente lo que no tenemos es información porque justamente hay una saturación de información y no nos llega o no accedemos a lo que realmente tenemos que acceder, porque hay tantas cosas dando vuelta que al final terminamos confundidos. Bueno, ¿habían más preguntas, más manos levantadas? Lucila, ¿tenía algún orden más o menos? Aldi Morón había levantado la mano.
Sí, Aldi. Hola, buenas noches. Buenas Tenía noches. dos preguntas. Una es en cuanto al convenio colectivo de trabajo que dice que, a ver, el pago, a ver, que acá tengo la foto porque la remuneración vigente es el básico más el adicional de licenciatura. A ver, ¿hay un adicional por especialidad o eso no existe? No, solamente un adicional por licenciatura. Ahí tendrías como una sobrecalificación profesional. Lo que a vos te va a pagar el convenio colectivo de trabajo es el básico y aparte, si tenés título de licenciado, un ítem que es el 15% de tu remuneración de base. Perfecto, muchas gracias. Y En los la hospitales sí pagan especialidad aparte, no sé, no es lo mismo porque hay relación con el Estado, pero sí hay un ítem que es por especialidad. Eso bien, se gracias. negocia en el ámbito de la Claro. relación, de las tres relaciones que hemos visto al iniciar la charla. Vimos que hay una relación donde vos podés ser dependiente del Estado. Ahí tenés tu propio régimen. Acá estamos viendo cuando vos sos empleado, relación dependiente en el sector privado. Claro, Vos se negocia en convenios paritarios entre el sindicato del sector y el gobierno de la provincia de Mendoza, en nuestro caso. Sería buenísimo que los convenios colectivos del sector privado pudieran establecer mayores ítems por especialización por sobre la carrera de grado. Buenísimo. Y la otra pregunta es que usted dijo que iba a estar la información ¿en dónde? ¿En la página del colegio? ¿En dónde va a estar? Perdón, Aldi, ¿no? Vos preguntaste. Mirá, David ha preparado un documento en donde está ampliado esto que él expuso recién. Sí. Así como la charla que va a quedar grabada, también vamos a estar compartiendo y vamos a estar poniendo a disposición ese documento donde está condensado todo lo que habló David y un poquito más explayado incluso, para que tengan un poco más de información. Después lo vamos a estar mandando por mail a todos los Bien. colegiados No, la de la pregunta era en provincia. dónde. Lo vamos a mandar por mail a todos los colegiados y lo vamos a compartir obviamente en los grupos de WhatsApp, incluso hasta de Facebook, para que le llegue a todo el mundo. Así que bueno, eso. Genial, mil gracias. Y lo otro, a ver, este convenio colectivo, la remuneración, ¿de cuántas horas laborales estaríamos hablando? Los básicos que le he estado pasando son para la relación laboral o tiempo indeterminado y máxima horario. Es 8 horas semanales, 8 horas diarias, 48 semanales. Bien. Muchas gracias. O que trabajé las 2/3 partes para arriba de ese horario. Si trabajás más de 32 horas o 32 horas semanales para arriba, te corresponde remuneración completa. Perfecto. Buen dato. Muchas gracias. Había levantado la mano después Eliana Traslin. Y habías hecho Hola, una buenas noches. Sí. Yo quería preguntar con respecto a esto que decían las internaciones domiciliarias, como que hay un grado de riesgo de los pacientes, si eso modifica en algo como nuestra actitud ante el pago o algo. No. Porque, por ejemplo, yo atiendo pacientes con discapacidad, que ahí supuestamente sí está homologado el tema de la prestación, lo que deberían pagar. Digo deberían porque trabajo con varias internaciones domiciliarias y ninguna se acerca siquiera a discapacidad. Yo hace un tiempo hablé con discapacidad para ver si se podía hacer algo, también hablé con Esteban y empezar a ver qué se podía hacer con estos montos, pero desde discapacidad me explicaban que ellos protegen a los pacientes con discapacidad, no tienen herramientas para proteger a los profesionales. Entonces, nada, saber si ya hay establecido un monto, con qué herramientas podemos ir a pelear que se pague eso. Ese es el convenio menos beneficioso, porque les conté que era el convenio más nuevo y donde ha habido más resistencia de las empresas a aceptar celebrar convenios colectivos de trabajo. La expectativa es que con el tiempo se vayan acercando a los valores de las otras actividades. La mera descripción de la actividad que leí en el convenio colectivo de trabajo, que es el 743, artículo 5, no significa que vas a tener más remuneración que el básico que establece el convenio. No sé si fui claro.
No, o sea, no se puede cobrar más de eso. Se puede cobrar más, lo que la ley te garantiza es un mínimo. Si viene una empresa y te quiere pagar 150.000 pesos de básico por mes, ¿me entendés? Ninguno se va a quejar, ni vos, ni el colegio, ni yo, ni nadie. Las remuneraciones son mínimas para obligarlos a que no te paguen menos de lo que dice el convenio. Bien, y uno cuando ya se da cuenta de esto, que claramente no es conveniente ni nada, y ya lleva un par de años en esta pseudo relación de dependencia encubierta por el monotributo, ¿qué acciones legales se pueden hacer? Pero, o sea, ¿cuál sería el beneficio? ¿Uno puede llegar a conseguir que lo pasen a relación de dependencia? ¿O uno va directamente como a un juicio a pedir una suma de dinero? ¿Qué se puede hacer? Depende de la empresa. La cuestión es que en el mercado mendocino la hemos mal acostumbrado tanto a las empresas que ellas directamente, cuando vos vas a hacer algún planteo, lo que normalmente sucede es que te niegan el carácter laboral de la relación, siguen insistiendo que vos tenés un contrato de servicio y por lo tanto vos tenés que darte por despedida, lo que te habilita un juicio que cuando sale no es poca plata. Lo que pasa es que... Claro, porque a mí lo que me responden cuando voy a hacer algún planteo, porque he hecho varios planteos de estos, siempre me responden lo mismo. Si vos te vas, viene otro. Exactamente. Y la realidad es que me ha pasado perder muchos pacientes y siempre va otro y después por alguna razón de la vida me vuelven a llamar a mí porque claramente que algo bien hago con los pacientes, entonces los padres terminan, yo trabajo con pediátricos, entonces los padres terminan insistiendo para que vuelva a la atención mía. Y ahí me da como una ventaja de algunos pesos más, pero realmente no, es como un tire afloje constante con las internaciones. Por supuesto, lo que vos tenés que pensar es lo siguiente, y por esto es el objetivo institucional del colegio. Si cada colega, cuando empieza a trabajar en relación de dependencia en estos términos, empieza porque no le queda otra, pero a la primera de cambio que se le cambia la situación económica de extrema dependencia y vulnerabilidad de un sueldo mal pago, hace el reclamo, a la corta o a la larga, más allá que evidentemente si no te ponen en blanco y te terminan despidiendo, después te van a tener que pagar una indemnización que en casos son interesantes. Aparte, el costo de tanto juicio, nosotros estimamos que los va a obligar a blanquear la situación, pero no lo van a hacer por una ley básica, ¿no es cierto?, que es una ley de costo-beneficio económica. Si yo tengo 100 empleados, ¿no es cierto?, y solamente 2, 3 o 5 me demandan en mi cálculo, ¿no es cierto?, de costo-beneficio, me sigue conviniendo tenerlos en negro, porque los 5 que me reclaman judicialmente en blanco no me llegan a cubrir el costo que tendría que yo cubrir si los tuviera todos en blanco. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces, bueno, esto se llama análisis económico del derecho. Vos agarrar y usar en el ámbito del derecho la herramienta de la economía para poder predecir la conducta de los sujetos. Si todo el mundo sale a hacerle el reclamo laboral y la demanda, evidentemente en la ecuación económica se les complica y entonces tienen que ver cómo blanquear la situación con los empleados y no llenarse de juicios que no le dan el beneficio esperado. Perdón, bueno, Eliana, si tu planteo ya terminó, después, si querés comunicarte conmigo, porque yo me dedico a trabajar con niños con discapacidad, y por ahí la reglamentación es diferente a todo lo que estamos planteando. Entonces, si querés, después lo hablamos para no plantear la duda tan particular acá. Bueno, dale. Y bueno, tal vez te sirva de ayuda. Perfecto, gracias. Dale. Marco Ruiz había levantado la mano. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda que no sé si entendí bien en la última parte, pero los convenios colectivos que le dieron eran de 95.000 más 14.000, ¿puede ser? ¿Sí? Yo no sé, o sea, llevarlo a la práctica, eso, por eso capaz que yo he entendido mal, pero acá hay varios colegas que tienen consultorios. Yo cuando he tenido consultorio he trabajado yo, no sé, Rafa Río, alguno que tenga relación de dependencia, son impagables eso. O sea, no sé cómo se lleva a la práctica un convenio. Yo pensé que no teníamos convenio colectivo de trabajo a nivel privado, pensé que la Asociación Argentina de Kinesiología no tenía
poder de, ¿cómo así decirlo acá en Mendoza? Como de sindicato o para hacer convenios. Pero estos convenios con estos montos, si uno ha trabajado o tiene relación directamente, es imposible pagar ese monto. O sea, es cuestión de sacar cuenta hasta atendiendo pacientes particulares, pienso yo. No sé cómo se puede llevar eso a la práctica con respecto a, o sea, una cosa es un convenio, no sé, esto no lo conocía estos convenios, pero salen un monto que son totalmente fuera de la realidad. ¿Cómo se hace? O sea, un ejemplo, yo soy empleado de alguien, o sea, que mañana puedo ir a pedir que me pague por 8 horas estos 110.000 pesos mensuales. Esa es ¿Sos mi trabajador? Si soy kinesiólogo trabajando para Pepito Kinesiólogo, o sea, que tiene un consultorio, y yo le trabajo a él siendo kinesiólogo. Por eso te vuelvo a responder. Sí, trabajo. ¿Sos trabajador? Sí. Eso es lo que dice la ley. Después lo otro será una cuestión de análisis del empleador concreto, si puede o no puede. La ley no hace distinciones. Marcos, en ese caso quizá, porque es entendible, a ver, cuando nosotros estamos exponiendo esto, obviamente que ¿a qué se apunta, digamos? A pensar tal vez en las empresas quizá más grandes, No, eso. grandes empresas que tienen una espalda. Obviamente que cuando hablamos de algún colega que tiene una pyme, por así decirlo, quizá lo que se debería buscar de manera multilateral, bilateral, ¿sí? Es algún trato conveniente para ambos. Eso ya hablando, porque estamos hablando entre colegas, o sea, Pero más vale, pero incluso hasta una empresa grande, Esteban, hace de cuenta, no sé, San Andrés. Vos tenés cierta cantidad de pacientes, que no sé si vos llegás a, bueno, yo te hablo de la parte de traumatología, capaz que neurología maneja otros valores, pero no sé si uno llega a generarle plata a la empresa o a otro colega o lo que sea por ese monto de plata a nivel mensual, sacando los gastos de que uno tiene una empresa, de un consultorio, lo que sea. A eso me refiero de la realidad de los valores. Obviamente que sería un golazo poder ganar eso. O sea, yo trabajo de RPG y no sé si llego rajuñando esos valores. Imagínate a alguien que está en relación de dependencia. claro. Mirá, yo supongo que sí los pueden pagar por lo menos los grandes por la sencillísima razón de que en la estructura del convenio colectivo de trabajo es un ámbito en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación donde van los sindicatos del sector, donde no está, como decía vos, la Asociación Argentina de Kinesiología, porque no tiene personería gremial para actuar en el sector, actúa FATSA, que es la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina, tanto para profesionales como no profesionales, y del otro lado vienen las cámaras empresarias del sector. No es que se establece unilateralmente, las mismas empresas representativas en cámaras del sector aceptan ese convenio y después se homologa por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que podrá haber después una discusión de que haya empresas chicas, no lo suficientemente representadas en los convenios colectivos de trabajo, que por lo tanto no los puedan pagar. Pero las que sí están representadas, que no son pocas, que son las medianas y son las grandes, ellas terminan aceptando ese monto. Así que no... Debo dar por supuesto que han analizado sus costos. ¿Está bien? No, sí, me pareció un poco raro, pero sí veo que también está más que destinado para otro tipo de charla, como decía el Esteban recién. Gracias, igual. Gracias a vos, Marcos. Yo lo que es muy interesante eso que vos planteás, porque realmente ahí es donde empiezan los grises y las cuestiones un poco más difíciles. A ver, con respecto a empresas quizás más grandes, colegas, yo me parece que si nos ponemos a pensar en los demás, en estar bien nosotros y que los otros también estén bien y que quien nos emplea y que, a ver, ¿acaso no estamos recibiendo todos los días quejas de lo poco que se paga? Bueno, todo no se puede, o sea, el mensaje me parece que es ese, todo no se puede. Quien se pone una empresa así de grande, de esa envergadura, con esa semejante inversión y demás, bueno, lo que quiere claramente es lucrar, no es una empresa de beneficencia, me parece.
Entonces me parece que también nosotros de nuestro lado tenemos que saber poner nuestro límite también, porque si no nosotros estamos haciendo beneficencia. A ver, no sé si lo que estoy diciendo es muy descabellado. Me parece que estamos pidiendo lo básico para poder vivir dignamente. O sea, Lo que pasa, Esteban, es que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es vocación por el paciente. A mí cuando me dicen que me van a echar, yo me pongo a llorar porque a la paciente la conozco desde la NEO, hace 4 años que la sigo. Sí. Entonces, cuando me dicen, che, no te sirve la plata, andate, yo pienso que soy parte de esa familia. Sí. ¿Entendés? Entonces tengo que continuar. O sea, dibujo números, hago algo y bajo mis costos y veo, no sé, qué voy a no comprar este mes, pero yo a esa familia no la puedo dejar. Y eso es lo que estas empresas claramente no tienen. Y siempre van a seguir perdiendo los pacientes, porque ahí tenés después los kinesiólogos que facturan 10 sesiones y van 4, porque obviamente que les pagan tan mal que uno empieza a poner sesiones de más, y los padres te lo firman, porque es la realidad, y entonces para la empresa ellos hacen 10 sesiones por 2,50 pesos. Y Claro. esa es la realidad. Concuerdo. Pero el que está perjudicado es el paciente, que sí necesitaba esas 10 sesiones y uno solamente fue a hacerle 4. O que le mandan, tienen una patología específica, que necesitan tratamiento un poco más especializado, y mandan a cualquiera que lamentablemente se acaba de recibir, que yo entiendo que todos empezamos así, laburamos así, pero hay ciertos pacientes que necesitan un poco más y obviamente no lo reciben, entonces sigue perdiendo el paciente. Y hay retroceso, hay momentos, todos sabemos que los pacientes que no están bien atendidos en algún momento se van a ver perjudicados, más o menos, pero quizás, yo porque veo esto, yo veo pacientes de meses que las consecuencias son a veces irreparables. Entonces, yo lo que más tengo con esta situación es enojo, y enojo entre los mismos colegas, o sea, entre nosotros que somos los que nos pisamos la cabeza. Claro. Sí, concuerdo absolutamente con lo que está diciendo Eliana. Así que sí, es muy complicado, pero bueno, yo creo que tenemos que aprender a canalizar nuestras acciones, nuestro enojo, nuestra impotencia y todo eso que tenemos que aprender a canalizarlo a quien realmente se está lavando las manos o desligando de esa responsabilidad que también tiene, por lo menos cuando uno va a encarar un emprendimiento que tiene que ver con la salud, y debería tenerse eso. Y si no se tiene, no deberíamos ser nosotros quienes carguemos con esa culpa, digamos, con esa mochila, ¿sí? Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que, bueno, yo estoy acá y estoy cumpliendo el rol que estoy cumpliendo en este momento y por lo que quedan de estos 2 años de gestión, para defenderlos a ustedes y para estar de su lado y para defendernos, porque yo soy uno más de todos ustedes y también he vivido y vivo la misma realidad, así que yo no me voy a poner a pensar en ese tipo de empresas y menos así cuando son tan grandes y explotan de la manera que explotan a los colegas. No lo voy a hacer, yo me quedo tranquilo porque estoy seguro que ellos tienen gente justamente que los asesora y tienen contactos y tienen abogados, tienen contadores. Y tienen todo, entonces no nos preocupemos mucho por ellos saben cómo cuidarse también, así que empecemos a ocuparnos de nosotros, que somos los que estamos teniendo los problemas graves. Perdón que corte para que sigamos, porque si no se hace largo. Viviana Nieto había levantado la mano y había hecho una pregunta. Hola, buenas noches. Dame un segundito, porque hice 2 consultas. Una ya la evacué, que era el honorario que estaba planteado en la Ley Colectiva de Trabajo, a cuántas horas correspondía, si a 6 o a 8. Entendí que a partir de 32 horas se puede solicitar el importe completo, ¿está bien? Correcto. Y la otra duda es, si uno es prestador por pocas horas para distintos empleadores, por decirlo, no sé, un lunes atender 5 horas en un consultorio, un miércoles X horas en otro y un viernes X horas en otro, y a cada uno de esos empresas o colegas uno les factura, de todas formas uno puede demostrar una dependencia porque se ha comprometido que todos los lunes de tal a tal hora fijo está ahí. ¿Sí? Bien. Nada impide que vos seas trabajador de más de un empleador.
Lo que obviamente no tiene que haber una situación de mala fe y tiene que quedar claro que la carga horaria que tenés con uno de los empleadores no se superpone con el del otro. Pero son dos relaciones laborales donde vos sos dependiente del empleador, pero dos relaciones laborales independientes entre sí, que no te afectan. ¿Y es válido pedir o hacer algún tipo de documento que a uno lo respalde como prestador de que está prestando servicio en ese lugar tal día, de tal hora a tal hora, al inicio de ese vínculo laboral, como para el día de mañana, si uno termina esa relación laboral y hay diferencias de acuerdo a si era prestador, si no era prestador, si era dependencia, si hiciste tantas horas o cuántas, uno plantearlo de entrada, hacer algún tipo de documento como para dejarlo establecido, que eso sirva de prueba. A ver, pregunta. Si la empresa o el instituto donde vas a trabajar, vos vas a hacer ese planteo de inicio, ¿vas a conseguir trabajo? Por supuesto que no. La pregunta es, no necesitas proceder. Hay otras maneras de probar. Si tu preocupación es cómo se prueba, hay otras maneras de probar. Vos probando que ibas de tal hora a tal hora, tal o cual día, a trabajar ese lugar, como te había leído yo a todos, el artículo 23 y el 5 de la ley de contrato de trabajo, el problema es de ellos. Ellos tienen que probar que vos no sos empleado. Y no le alcanza con el tema de que vos le factures. Bien. ¿Se entiende? Bien. Es un problema del otro, no tuyo. Tu problema es, si están en una situación así, en algún momento animarse. Entendido. La carga de trabajo, la modalidad de trabajo, la probás con testigos y con la propia facturación. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Buenísimo. Analía Vilches había levantado la mano. Gracias, Lula. No, yo quería decir un poco lo que ya dijo Esteban. Más que nada, me parece que sobre lo que decía Eliana, y Eliana lo dejó bien expuesto a esto que le pasaba laboralmente, de que ha tenido momentos de que que se ha salido de la empresa por una cuestión de pagos. Creo que entendí eso, Eliana, y que después por pedido de las familiares te volvieron a tomar. Veo ahí que me parece que ese es un recurso que todos deberíamos usar, porque la verdad es que si todos aceptaríamos lo que el empleador te quiere pagar, estamos en el horno. Me parece que los familiares de los pacientes, quizás que como por ejemplo los que atiende Eliana, pueden usar recursos administrativos que las obras sociales que están cubriendo esa prestación deben hacer lugar. A lo mejor siempre ha sido de una manera amigable, cómo han llegado a un acuerdo, pero la verdad es que existen recursos administrativos que esa familia tiene que tener sí o sí la atención correspondiente o la que tiene que tener el paciente. No puede hacer... No lo puede aceptar. Pasa que tienen esas herramientas, pero no dejan de pasar meses entre que las empiezan a usar y se logra algo. Y meses en un bebé que tiene 6 meses es un montón. Entonces, obviamente yo me valido de eso para poder lograr algunos objetivos, pero cada vez son más difíciles. Pero Eli, si no es lo que te pasa a vos que dijiste, o sea, que las obras sociales, hay veces que no se conoce muy bien el tema de las obras sociales, que vos podés presionar para que a vos te paguen un monto, que eso es lo que intentamos hacer todos, pero la obra social te puede cumplir de cubrir tu servicio, pero no con vos, que vos presionás para cobrar lo que vos creés que valés, que es lo que deberíamos hacer todos. Pero lo que hacen la obra social es que es donde entra el juego de cómo hacer para subir. Que es muy difícil porque pasa esto, te dice, bueno, vos me salís muy caro. Y viene otro, como bien dijiste vos. Claro, y viene otro. La familia puede luchar por vos, pero la obra social, si se pone en dura, te dice, mira, yo te estoy dando el servicio y es con esta persona. Claro, y no te olvides de algo, ni siquiera es directo el trato con la obra social. Claro. O sea, yo ni siquiera puedo hablar con la obra social de manera directa. Claro, yo tengo que hablar con una internación domiciliaria, o sea, un paso intermedio. Peor, entonces,
es peor todavía porque yo ya sé que la obra social les paga menos que lo que discapacidad dice. Entonces cada escaloncito como que siento que van quedándose con una tajada y a mí me llegan las 3 migajas locas. Claro, Lo que pasa es que, perdón. lo que para mí quizás son 3 migajas locas, para otro está buenísimo y le recontra sirve, y ahí ya está, perdí mi única herramienta que era pelear por algo, ¿entendés? No tengo más nada porque viene otro colega y lo agarró, y chau. Claro. Si eso es lo que pasa con los convenios de obras sociales, por ejemplo, cuando alguien va a pedir una mejora de los valores, no pasa solamente acá, pasa en todo el país, que la obra social es una puja y es muy delgada la línea en decir, bueno, hasta acá llego y si no, chau, o sea, saco a algún lado, o sea, ellos saben también que salen kinesiólogos por otro lado, o sea, si vos haces un convenio, te pones en duro en decir, no, vamos a recibir hasta esto, ok, chao convenio, y aparecen debajo de las piedras kinesiólogos por todos lados por la situación que vos decís. Claro, es como que uno siempre tiene las manos atadas. Y creo que, nada, tenemos eso de vocación al paciente que siempre termina siendo nuestra carta perdedora, porque, o por lo menos a mí me pasa eso, yo me pongo firme, me pongo dura, dejo ir un par de semanas y después me llaman los pacientes llorando y yo me pongo mal y arranco de vuelta. Y me subieron 50 pesos una prestación, ¿entendés? Entonces, siempre siento que pierdo. Si me permiten, ese tema es sumamente interesante, pero no es el tema central de esta charla, porque ahí están hablando de ejercicio independiente a través de obras sociales, en el cual la idea institucional es después de abordar la cuestión de cómo sería conveniente abordar la cuestión de obras sociales y empresas de medicina prepagas para tener un verdadero poder de negociación, y va a requerir una consolidación y unificación hacia afuera para la negociación y una rigidez hacia adentro, pero bueno, no son motivos, me parece a mí, de... Claro, van de la charla porque las obras sociales son básicamente las que manejan también las internaciones domiciliarias. Entonces, obviamente que están como todos mezclados los problemas, la falta de unión entre los colegas, la falta de código, la falta de tener estos montos establecidos, la falta de conocimiento de las normas y de los derechos de cada uno, y bueno, y está todo mezclado. Sí, está todo mezclado, pero para darle un orden a las charlas, no era el tema central de esta charla, es un tema interesante, hay una solución para el conflicto, lo que pasa es que, o para las dificultades, lo que pasa es que siempre que uno encuentra soluciones para determinados conflictos, hay intereses también que se tocan, que hay que tenerlo presente y va a haber que tomar decisiones. No sé si alguien más había levantado la mano, había preguntado. De lo que tengo anotado, no había nadie más. A ver. Bueno, sí, en fin, como para cerrar esto que estaban hablando, me parece que ya no podemos hacernos más cargo de la falta del otro, ¿sí? No podemos estar pensando que si la empresa me puede pagar porque la obra social paga poco. Y bueno, que se ordene quien se tenga que ordenar, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros siempre los que pagamos los platos rotos, las irresponsabilidades o lo que sea de los demás? En todo caso, repartamos un poquito, pero siempre somos nosotros, somos el eslabón más fino, somos la parte del hilo que se corta siempre. Bueno, en fin, qué sé yo, es lo que a mí me parece. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere hacer algún aporte, alguna sugerencia? ¿Tiene alguna otra duda? Quiero agradecer porque la verdad que todos los años que estoy recibida y todo es la charla que más me ha servido para abrir un poco los ojos. Así que es lo último que digo, gracias. A vos. Ya vamos a ir con el tema, discúlpame Esteban, ya vamos a ir con el tema de obras sociales, un temazo. Nadie, ni por aproximación uno le quita importancia, lo que pasa es que necesitamos un cierto orden metodológico para ir charlando los temas. Y si me permite un segundito más el Esteban, nosotros, en vez de dejar que nos hagan maniobra de pinza y que nos asfixien, nosotros tenemos que hacer maniobra de pinza y asfixiarlos. Uno puede decir, qué violento, muchachos, en la calle.
Si nosotros logramos que se suban las horas sociales, que el Estado respete los derechos de los kinesiólogos que hacen carrera de planta y que los empleados de relación de dependencia, que son kinesiólogos, reclamen y demanden, generas una presión sobre el mercado que naturalmente va a hacer subir las remuneraciones. No tenemos otra manera. Es que basta con analizar cómo lo logran los grupos o los sectores que logran hacer respetar sus derechos, mejorar sus condiciones. Es a la fuerza, es que no hay otra. No les podemos ir a pedir, por favor, respete la ley. A la unión, Esteban. Porque, por También. ejemplo, los anestesiólogos tienen una asociación que lo que dice uno lo cumplen todo y así es como hacen valer su trabajo. Entonces, Claro. sí una fuerza, pero mucho al respeto y a la unión de colegas. Por supuesto, con acciones individuales, pero todas encolumnadas detrás de la misma acción, ¿sí? Cada uno desde su lugar, con acciones individuales, pero todos haciendo lo mismo, empujando para el mismo lado. Perdón, y para eso me parece importante eso que vos escribiste recién, el mail, y yo dejé anotado mi teléfono para que vayan comunicando por ahí todo lo que necesiten que organicemos o que hagamos charlas en el beneficio, por el beneficio de los y las colegas. Así que, bueno, estamos a disposición. Romina Payán había levantado la mano. Te estoy leyendo, Alicia, perdón que... no, a ver, que se entienda lo que estoy diciendo. Acciones individuales, pero encolumnadas detrás de la misma idea colectiva. O sea, al fin y al cabo es una idea colectiva o son acciones colectivas, pero cada uno tiene que poner de su individualidad. A eso es a lo que me refiero. Romy. Buenas noches. No, nada, por ahí hacer el análisis después de escucharlos a todos de lo importante que es esto, de empezar a saber de esta info, de tenerla. Leamos después lo que nos llegue a todos por mail, de lo que el abogado estuvo hablando, que ha dejado escrito algo más profundo, entonces leámoslo. Porque creo que en realidad por ahí también nosotros pensamos que el colega que viene al lado y que agarra una sesión más barata es por malo o porque, no sé, porque lo necesita y no le queda otra, pero creo que muchas veces nos ha pasado, y creo que si todos lo analizamos así como a nuestros primeros pasos también, nos ha pasado por no saber, porque uno no sabía cuánto tenía que cobrar, porque uno no sabía qué derechos tenía o no, y empezar a tenerlos, y empezar a saberlos, y empezar a ser conscientes, es una manera también de empezar a movernos en masa, siempre cuidándonos entre nosotros. Creo que eso también tiene que quedar súper claro. No somos nosotros contra otro colega, somos nosotros todos juntos empujando para que estar mejor. Y creo que ahora, con lo tremendo que está el tema inflación y todo, es cuando. Porque, no sé, si alguien está llegando bien holgado a fin de mes, deben ser los menos, pero la mayoría estamos que, nada, realmente viviendo a veces hasta peor y ganando peor, que gente que quizás no tiene ningún estudio. Entonces, empecemos a usar estas herramientas. Y bueno, y muchas gracias. Gracias, Romy. ¿Alguien más? ¿Quedó alguien por ahí colgado que haya querido decir algo y no ha podido? ¿Me escuchás, Esteban? ¿Me se escucha? Se escucha, Rafa. Bueno, ya cerrando un poquito también. Para que quede claro entonces que desde el colegio la intención de esta charla es informarle que herramientas existen, pero que esas herramientas las tiene que usar cada colega en la situación que se encuentre si decide usarla. O sea, que el colegio en sí no puede accionar por ello. Eso tiene que quedar muy, muy en claro. O sea, que nuestra acción como colegio llega a esto, a hacer una información de las herramientas que se pueden utilizar. Pero el colega tiene que actuar en primera persona. O sea, como empezó diciendo toda esa introducción David, los derechos están, pero necesitamos a alguien que los accione, que en este caso sería el colega que lo necesite. Por otro lado, para Marcos Ruiz, no sé si estás todavía, que había preguntado, Sí, bien, Marquito, que había hecho esta observación sobre los valores. Bueno, para modo de ejemplo, yo conozco colegas, no voy a dar nombre porque sé que no le gustaría que los mencione,
que ellos tienen, no son grandes empresas o grandes centros como algunos que conocemos, mencionaron San Andrés o, ¿por qué no, el SEMA? Grandes centros de rehabilitación, sino que son pymes más pequeñas y sin embargo ellos necesitan, para poder trabajar, necesitan contratar colegas nuestros y para hacerlo en forma honesta, lo hacen con un convenio colectivo de trabajo. En este caso, los que yo conozco han acudido a lo que conocían en ese momento, que eran los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores de la salud. Que si bien los valores eran bajos, ellos pactaron con los colegas pagarles un poquito más, pero los tienen bajo un convenio colectivo de trabajo para respetarle y garantizarle esos derechos, esos derechos que también te dan los convenios colectivos de trabajo, como mencionó David. Derecho a licencia, licencias especiales y todo lo que ya mencionó David al principio de la charla. Así que pensando por ahí en esas pequeñas, o en ese colega que se puso un consultorio, está creciendo y necesita contratar a otro colega, hay maneras para hacerlo y sin estar, hablando en criollo, negreando a otro colega. Era eso nada más. No, sí, eso seguro, Rafa. Me parece, o sea, vos has tenido gente trabajando. Porque como dice el abogado, la ley es para todos, no es para alguno y otro. O sea, porque acá me imagino que está bien que la charla está perfecto, está orientado para las obras sociales, para la gente de internación. Pero acá yo creo que en el chat hay kinesiólogos que están trabajando para otros kinesiólogos que no se deben, o sí, no sé, la idea de cobrar ese monto cuando no, o después denunciar, o no sé, por ese monto de 100.000, de 110.000 pesos por mes, porque salvo, no sé, qué sé yo, es muy difícil facturar eso para alguien que tiene empleados, y después está el otro extremo, que también los negrean y les pagan 2 mangos, que eso tampoco debe estar. Pero no sé, es como que hay un bache muy grande entre los dos montos que se abonan, entre este convenio y lo que realmente se abona en algunos lugares, que es paupérrimo. Bueno, encuentro la necesidad de hacer algunas aclaraciones para que esto quede como un poquito más redondeado. A ver, la ley es esa, ¿sí? Eso en primer lugar. Quien después quiera utilizarlo porque considera que se está cometiendo una injusticia, sabe que eso existe y está, ¿sí? Que no se están respetando sus derechos, eso está. Ahora, justamente en estos casos, en lo que se trata tal vez de un colega, una pyme, un instituto chico que está recién empezando, que está en pleno crecimiento, pero que todavía no puede llegar a quizá trabajar de esa manera, hay otras formas de trabajo que se pueden llegar a consensuar y a charlar entre colegas, digamos. Hay formas de cooperativas de trabajo, asociaciones que se asocian varias personas, hay algunos que utilizan el método también de alquilar una parte del consultorio, hay un montón de formas de buscarle la vuelta. Lo que yo no apruebo de ninguna manera es que nadie tenga que trabajar por 30.000 pesos, por 40.000 pesos. O sea, no lo apruebo, no me parece. Ya está en cada uno después si va a hacer lo que quiera hacer. Nosotros no podemos decir, bueno, la ley, no podemos, digamos, alterarla. La ley es esa, ¿sí? La ley es esa. Después cada uno verá en cada situación a ver cómo lo maneja, ¿sí? Pero las herramientas son estas, ¿sí? Después cada uno a su juicio decidirá qué es lo que hace con eso. Pero me parece que por lo menos tenemos que saber qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es lo que tenemos, qué es lo que se puede y qué es lo que no, para que después cada uno, según su criterio, tome decisiones, ¿sí? A quién quizás sería más factible que se le aplique esto y uno pueda exigirlo, y a quién tal vez, bueno, con un poco más de tacto decir, bueno, a ver, arreglemos otra cosa. Eso ya queda en cada uno, ¿sí? Nosotros tenemos el deber de transmitirles las cosas como son, ¿sí? Lo legal, digamos, lo que hay. Después que cada uno saque sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones. Confiamos en el juicio de cada uno y de cada una de ustedes, ¿sí? En fin. A ver qué dice Janet.
Últimamente he tenido entrevistas de trabajo y el básico que están dispuestos a pagar es decepcionante. Es lo que le debe pasar a la mayoría. Sí, es así. Lamentablemente es así. Bueno, yo espero que les haya servido, espero que les haya gustado, que les haya servido la información que les hemos dado. Seguiremos, esto es un ciclo de charlas, no es la única. Vamos a ir desmenuzando después todas las vertientes que tiene esta gran temática que es la precarización laboral y seguramente estaremos charlando también sobre otros temas como el ejercicio ilegal de la profesión, el intrusismo profesional y otros temas que son fundamentales, que queden claros y que la gente, que todos los colegiados, que todos los colegas de la provincia estén enterados y que sepan cómo funciona esto. E insisto una vez más, qué se puede, qué no se puede, qué funciones tenemos delegadas por el Ministerio de Salud y qué funciones no tenemos delegadas, porque a veces hay falsas expectativas o falsas... o sea, se creen cosas que no son, digamos, y que no podemos hacer y que no tenemos incumbencia, y que de querer hacerlas o de tomar decisiones o llevar a cabo acciones que no corresponden, corremos grave riesgo, como por ejemplo que, no sé, que el colegio fuese intervenido, por decir una cosa. Son graves, y quienes estamos en la conducción podemos justamente tener problemas personales, porque tenemos una responsabilidad y lo tenemos que hacer con responsabilidad. Entonces, es importante que todos lo sepan. Así que bueno, les agradezco a todos, a todas por haber participado. Nos encontramos seguramente en breve, no mucho tiempo más. Vamos a estar haciendo las otras charlas, lo comunicaremos por las redes y pondremos a disposición la grabación de esta charla y el documento en donde está ampliada la información. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo me despido con esto. No sé si David, Lucila, la referente, o están bien. No, agradecerles la participación y bueno, estamos a disposición para lo que haga falta, para lo que necesiten. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por participar. Chao.